Para Carrera fue un túnel espantoso que tuvo que transitar durante todos estos años. Para los abogados ha sido un caso consagratorio. No debe haber abogado que en estos momentos no hubiera querido ser parte de esta historia, porque han logrado, y se lo digo a la doctora Rocío Rodríguez, bienvenida, algo muy, pero muy especial. Mi pregunta tiene que ver con cómo lo consiguieron. ¿Se aportaron nuevos elementos o siempre estuvo sobre la mesa la misma cantidad de elementos y de pruebas y hubo que verlos de una manera distinta? Sí, en realidad siempre estuvo, digamos, en el juicio oral. Quedó claro que Carrera no tenía ninguna responsabilidad en los hechos porque de la instrucción surgía una cosa que después no se confirmó en el juicio oral. Pero lo condenaron. Lo condenaron a 30 años. ¿Cómo puede ser en un juicio oral donde parecería que aparecen todas las garantías para una persona que para defenderse? ¿No es así? El juicio oral aparecería como una instancia casi irreprochable. Sí, el problema es que a priori se presumía que la versión del imputado y de la defensa, por lo tanto, era inverosímil o increíble, digamos, que es algo de lo que dice la Corte en el fallo de ayer, ¿no? Que los tribunales están obligados a atender a la versión del imputado como si pudiera ser cierta realmente y evaluar las pruebas desde ese lugar, cosa que no pasó en el juicio oral, porque en la instrucción, por ejemplo, había 4 testigos que decían que lo habían visto disparar y en el juicio oral dijeron que no lo habían visto disparar. ¿Cuántos jueces lo condenaron? 3 jueces del tribunal oral. ¿De acuerdo a los 3? Sí, de acuerdo a los 3. ¿Qué opina de esos jueces ahora? ¿Qué será de ellos? Porque es muy grave. Estuvieron enviando a la cárcel por 30 años a una persona y ahora la Corte Suprema les dice que estaban equivocados. Bueno, creo que hay 2 que ya no son más jueces, queda uno solo. De todas maneras, creo que de alguna forma con el fallo anterior de la Corte, que ya de algún modo había notado irregularidades, se esperarían este fallo nuevo de la Corte, ellos también. ¿Y qué responsabilidad siente que ha tenido el Estado? Bueno, el Estado en principio a través de la policía en un primer momento, porque fueron los que actuaron con un procedimiento completamente desmedido, disparando en pleno Pompeya, en pleno mediodía, 18 tiros el auto, 8 tiros él. Digamos que en primer lugar la policía a través de las brigadas de la 34 y la 36. Y usted después mencionó el fallo del tribunal oral, sí. Pero después hubo otro tribunal que, si bien le cambia la calificación, también lo condena. Hay otros 3 jueces. Sí, la y Cámara... esos siguen siendo, son los jueces de casación, Borinsky y demás. Sí, me refería específicamente al tribunal oral porque estábamos hablando del juicio oral. Después sí hubo una confirmación posterior por la Sala Tercera y después una revisión que ordenó la Corte, y en la revisión que hace la Cámara de Casación por segunda vez, bueno, de todas maneras no es coincidente con la visión del tribunal oral tampoco, lo cual marca una diferencia porque le bajan la pena, le cambian la calificación y lo absuelven por uno de los hechos que lo habían condenado. Doctora, ¿qué es lo que de la justicia dijo que hizo Carrera? ¿Cómo ve el delito la justicia, a los que lo condenan? ¿Y cómo fue en realidad según lo que ustedes pudieron demostrar? Bueno, la justicia, el Poder Judicial, una parte, algunos jueces del Poder Judicial... ¿Pero qué es lo que vieron? ¿Los que condenaron? Lo condenaron por un robo que había sucedido en Barros Pasos, al 4600, y después por 3 homicidios, porque él está en la esquina de Centenera y Sáenz. Lo interceptan 2 autos de la policía, de civil, sin identificación. Se asoma una persona por una de las ventanillas que no estaba identificada, lo amenaza con un arma, él piensa que lo van a robar, huye pensando que lo van a robar, ahí le disparan, le da un balazo en la mandíbula, queda inconsciente y pierde el control del vehículo y en ese estado atropella a 3 personas. Entonces lo condenan por un robo previo, porque la policía venía buscando un vehículo que había participado en un robo, que era parecido, pero que no era ese. ¿Y él tampoco robó? No. Él tampoco estuvo en el robo presunto del que... No, para nada. En todo caso, Pablo, me remito a tu experiencia. Aún así las cosas. Era el robo por un lado y muerte culposa en todo caso. En un primer momento no lo consideraron culposo, en un segundo momento, en la segunda intervención de la Cámara de Casación, la Cámara de Casación dice culposo y el robo. Y ahora la Corte tampoco va tan a fondo. Lo absuelven, pero le dan el beneficio de la duda. Bueno, no dice hay duda. Lo que pasa es que la Corte tampoco no podía hacer otra cosa, digamos. La Corte lo que dice es,
En este caso se afectaron principios constitucionales, Sí, durísimo. se afectó la presunción de inocencia, se afectó la previsión de autoincriminación, por lo tanto, habiendo pasado 11 años desde los hechos, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea absolverlo. Hubo tantas irregularidades que a esta altura del partido ya no se puede volver a reenviar, a revisar o a hacer un nuevo juicio, así que corresponde absolver. ¿Qué es lo que ustedes demostraron? Bueno, básicamente ¿Cuál es la línea del pensamiento frente a esto que nos contó? Una persona roba, lo quieren detener, le dan un balazo, huye y en la huida mata a 3 personas. Dolorosamente una mujer de 35 años y su hijo de 6 años y otra persona. Mata a 3 personas y lo condenan a 30 años de cárcel por homicidio calificado, evidentemente. En una primera instancia sí, después por homicidio culposo. ¿Ustedes qué consiguieron demostrar? Bueno, que él no había tenido ninguna participación en el robo, porque en realidad lo único que había respecto del robo era que venían buscando un auto parecido, pero no había ni siquiera la patente ni la marca, había una ¿Pero él nunca confusión. fue reconocido por las víctimas del robo? No, no. De hecho, hay una rueda de reconocimiento que da negativo. Una de las víctimas del robo no lo reconoce. no lo reconoce. ¿Y No entonces, reconocen las armas que habían podía participado. prosperar? Por lo que dice la policía. Policía Bueno, contra... claro, ese es el problema, digamos. que el Poder la policía contra Carrera y en el medio un testigo que no reconoce. Se termina, parece, la discusión. Bueno, pero el problema es que, digamos, el personal policial declara en el juicio oral y dice otra cosa, da su propia versión y el tribunal elige creer esa versión. Pero es inadmisible, porque ahí tenemos supuesto. lo que dice una parte, lo que dice la otra, y tenemos que ir a buscar los elementos que prueben lo que uno u otro dicen. Si efectivamente no existió el robo. El robo existió, pero no fue autor Fernando Carrera. Lo único que hay de conexión es un auto parecido. ¿Cuánto tiempo después de ocurrido el robo la persona víctima del mismo dijo que no lo podía reconocer? No, inmediatamente después. ¿Inmediatamente? Sí, después hubo una rueda de reconocimiento más adelante. ¿Y el robo cómo había sido? ¿Un robo a mano armada? Sí, un robo a mano armada en el que además participaron 2 personas. Y a Fernando Carrera cuando lo interceptan está solo en el auto. El arma que disparan en el lugar del hecho no es la que después supuestamente le secuestran en el auto, que tampoco existía. De modo que no tenía ninguna relación él con ese hecho de robo. ¿La película los ayudó? Sí, claro, por supuesto le dio mucha visibilidad al caso. Ahora, me quedé pensando en quién paga esto. O sea, los años que estuvo preso ya los tenía la misma duda. La misma duda. No hay nadie preso por esto. No, acá ¿Quién hay un paga juicio. o se hace otro juicio? ¿Qué? Hay un juicio al Estado. La Corte en el fallo de ayer se hace una pregunta que es interesante, que es, bueno, si no fue Carrera, ¿quién fue? Lo dice expresamente, ¿no? Si no fue el imputado, ¿quién fue? Y que el Poder Judicial tiene una deuda con la sociedad para establecer cuál fue la verdad de los hechos, cómo fue la realidad de los hechos. De modo que existe la posibilidad de que se abra una investigación, porque este es un caso muy grave, hay 3 personas fallecidas, nosotros no ignoramos eso. Pero perdón, no por el robo y por el asesinato. ¿Quién paga por haber puesto un inocente 11 años en la cárcel? Eso digo, ¿nadie paga eso? También, digamos, existe la investigación que debería iniciarse, digamos, porque en este caso Fernando Carrera es una víctima más de estos hechos. ¿Pero va a ser una presentación, Carrera? Todavía no lo hemos definido, pero es una posibilidad que está abierta, digamos.